Vamos a dar hoy día inicio a un nuevo capítulo. Es el capítulo de endocrino-fisiología. Siempre habíamos dicho de que el hipotálamo era muy importante, ¿no? Hay una subespecialidad que la hacen algunos médicos y la especialidad se llama neuroendocrinología. Entonces, parece mentira, pero todo está tan interrelacionado y no hay forma de separar la neurología de ninguna otra, de ningún otro aparato o sistema, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, por favor, cualquier cosa, cualquier duda, la pueden hacer de inmediato. ¿Qué les comento de este capítulo? Este capítulo tiene bastante información, bastante que leer, pero en mi opinión es sencillo. Simplemente si lo leen van a poder entender, porque, repito, hay bastante literatura. Habíamos mencionado estoy con una libre tremenda. De modo lo veo, no hay forma de cerrar la clase. Así que la voy a hacer un poco rápido. Cualquier pregunta me la hacen, por favor. Esta imagen seguro ya la conoce, pero habíamos dicho cuando hicimos la vez pasada el hipotálamo era importantísimo, porque había núcleos que se comportaban como verdaderos centros endocrinológicos. Hoy día vamos a ver esos centros. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, vamos a hablar un día de los núcleos paraventriculares, acá está, y de los núcleos, por ejemplo, supraópticos. Estos dos son importantes, ¿por qué? Porque producen la hormona antidiurética. Hoy día vamos a hablar de la hormona antidiurética. Directamente producen la hormona. Estos núcleos son especialísimos. Sin embargo, hay otros núcleos que son la mayor parte del hipotálamo que producen sus neurotransmisores, que se convierten en verdaderas hormonas y son las famosas hormonas liberadoras. Alumnos, en el capítulo van a escuchar hablar de las hormonas liberadoras. Estas hormonas liberadoras generalmente son producidas por este enorme núcleo. Acá se produce la hormona liberadora de las gonadotrofinas, importantísima. Acá igualmente es el núcleo arqueado, este es el núcleo preóptico. Este núcleo arqueado también produce grandes cantidades también de las gonadotrofinas. Si no hay hormonas liberadoras de las gonadotrofinas, no hay vida en el planeta. Se encarga de la producción al final de las hormonas, de los estrógenos y la testosterona. Por eso que son tan importantes. Este núcleo que ustedes están viendo acá, por ejemplo, el núcleo arqueado, ustedes lo ven ubicado estratégicamente porque está al lado de un sistema que se llama el sistema porta hipofisial. Acá está. Este sistema porta hipofisial está ahí perfectamente localizado porque este núcleo va a echar sus hormonas liberadoras, sea por ejemplo las hormonas liberadoras de las gonadotrofinas o también las hormonas liberadoras de la hormona de crecimiento, también, y
Cuando deposita, las hormonas van a venir acá y van a actuar directamente en la adeno-hipófisis. Hoy día vamos a hacer dos cosas, neurohipófisis y adeno-hipófisis. La neurohipófisis, ven ustedes aquí, esta es la neurohipófisis. Vamos a verla a mayor aumento, la neurohipófisis. ¿Por qué se llama neurohipófisis? Porque está formada fundamentalmente por axones. Vamos a ver. Acá está, para ver el tema mejor la acción. Acá lo que les decía, por ejemplo, acá en el núcleo alcuato o arqueado, miren lo que les decía, tiene un axón corto y está depositando su contenido directamente sobre este sistema córtex fiscal. ¿No? El núcleo arqueado, por ejemplo, produce la hormona de crecimiento, ¿no? Y la va a depositar acá. ¿Para qué? Para hacer trabajar a estas células que al fin y al cabo van a producir la misma hormona de crecimiento. Repito, entonces en el hipotálamo se producen las hormonas liberadoras de la hormona de crecimiento, liberadoras de la tirotrofina. Las liberadoras se producen en el hipotálamo, mientras que las mismas hormonas, por ejemplo aquí la hormona de crecimiento, esta es una célula somatotropa, por ejemplo, que va a producir hormona de crecimiento. Entonces esta está siempre regulada, ¿no? Está regulada precisamente por la llegada de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. En otras palabras, la adeno-hipófisis produce hormona de crecimiento. Miren acá esto es importante. Las neuronas macrocelulares son todo lo contrario, tienen un axón sumamente largo. Estas neuronas son de los núcleos supraópticos y paraventriculares, pero ellas son las que sintetizan la hormona tiroidea y la oxitocina. Y van a ver ustedes que estas hormonas van a ser depositadas aquí en la hipófisis posterior y de aquí van a ejercer su acción. Por ejemplo, la hormona tiroidea, su acción máxima es a nivel del riñón, porque la hormona tiroidea ahorra agua, ¿no? Ahorra agua. Entonces, miren lo importante que es la adeno-hipófisis, ¿no? Y la neurohipófisis. Vamos a seguir analizando cualquier pregunta de mucho de ustedes lo pueden hacer. Y acá, ¿de dónde viene el nombre de neuroendocrinología? O la misma palabra endocrino, endocrinología. Hay mecanismos que son mecanismos endocrinos, los paracrinos y los apocrinos. Endocrino porque la hormona actúa a larga distancia. Por ejemplo, aquí la hormona tiroidea. La hormona tiroidea, acabamos de decir, se produce en el hipotálamo, pero actúa en el riñón. Sin embargo, acá hay otro mecanismo que se llama el mecanismo paraclínico, el cual está involucrado en esta hormona que es la hormona de crecimiento, que ya les había dicho, ¿no? Se produce la hormona liberadora de la hormona de crecimiento del hipotálamo, pero su acción no es tan distante, porque va a actuar con un órgano que está muy al lado, que es justamente la hipófisis. Entonces, esta hormona de crecimiento pertenece al sistema, ¿no? Paracrino, junto con esta hormona liberadora, ¿no? De la hormona de crecimiento, que es GRH. Y esto es importante, aquí el mecanismo autocrino. Aquí vamos por primera vez a utilizar los nombres del feedback. ¿Qué significa feedback? Feedback es una palabra inglesa que significa retroalimentación. Es decir, una hormona estimula a otra y aumenta su cantidad. Entonces, eso es una retroalimentación positiva. ¿Ok? Cuando una hormona hace que la otra se incremente, eso se llama retroalimentación positiva. Pero hay otras hormonas que actúan a su vez retroalimentando negativamente, o sea, disminuyendo los niveles de la hormona. Entonces, estamos hablando de un feedback negativo. Ven, acá está la célula somatotropa. Es increíble, esta célula produce la misma hormona de crecimiento
y ella solo es capaz de autorregularse. Si produce mucho, ella se autoinhibe. O sea, la autoinhibición es el mecanismo autocrítico. ¿Ah? El mecanismo autocrítico. Vamos a estudiar leyendo la hormona de crecimiento. ¿Cuántas veces hemos dicho que es importante la hormonalidad plasmática? Tiene que estar regulada por un sistema hormonal, porque si la hormonalidad plasmática disminuye, el paciente se muere. El paciente tiene que tener una hormonalidad plasmática ideal, y la hormonalidad plasmática está dada por el cloruro de sodio, ya lo hemos dicho así. El elemento más importante de la hormonalidad plasmática es el cloruro de sodio. Y es tan fácil, ¿no? Todos los días ingerimos nuestra ración de cloruro de sodio con una sopita, ¿no? Eso es importante para mantener la hormonalidad plasmática, ¿no? Entonces, hay diferentes circunstancias en que la hormona tiroidética se va a aumentar. Entonces, en el capítulo del endocrino vamos a ver lo que se conoce con nombre de estímulos excitatorios y estímulos inhibitorios. Estímulos excitatorios, ¿cuáles son? Los que aumentan la secreción de una determinada hormona. Estímulos inhibitorios, lo que la disminuyen. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que se aumenta la secreción de la hormona tiroidética? ¿Cuál es el estímulo que lleva a la secreción de la hormona tiroidética? Es un mecanismo perfecto. El aumento del consumo de sal produce una hiperhormonalidad plasmática, acá está. La presión hormónica elevada. Entonces, el consumo de sal aumenta la hormonalidad plasmática. Cuando la hormonalidad plasmática se aumenta, aumentan los niveles de la hormona antidiurética. Cuando disminuye, todo lo contrario, ¿no? Disminuye pues cuando la secreción de la hormona tiroidética disminuye cuando hay una disminución de la presión hormónica. ¿Y cuándo hay una disminución de la presión hormónica? Cuando una persona ingiere abundante agua, ¿no? Abundante líquido. ¿Qué hace la persona cuando ingiere abundante líquido? Vamos a suponer que se toma un litro de agua. Hay una práctica en la cual el alumno toma por lo menos mínimo un litro de agua. A los 30 minutos ese alumno ya está yendo al baño, tratando de eliminar esa agua, ¿no?, que le sobra. Obviamente, ¿por qué? Porque la hormonalidad plasmática tiene que ser ideal y de inmediato se desencadenan una serie de mecanismos para nivelar la presión hormónica plasmática, ¿no es cierto? Entonces, generalmente, la hipovolemia, por ejemplo, también es obvio. La vasopresina y la hormona antidiurética antiorina. Yo pregunto en una hemorragia masiva del paciente que ha perdido volumen. ¿Qué va a perder el organismo? Ahorrar agua. Entonces, la hipovolemia, acá estamos, la disminución del volumen de líquido extracelular y de la sangre. También, ¿no?, va a hacer un estímulo para incrementar la secreción de la hormona tiroidética. Todo lo contrario es el incremento de la volemia. El incremento de la volemia disminuye la secreción de la vasopresina. Otra cosa importante es el estrés quirúrgico del ejercicio para aumentar la secreción de la vasopresina. Siempre es importante hacer ejercicio. El ejercicio generalmente aumenta la secreción de todas las hormonas. Por eso que tanto se recomienda, porque son necesarias las hormonas para el buen desempeño del organismo. Las náuseas y los vómitos, obviamente las náuseas y los vómitos también. Claro, si ustedes están vomitando, ¿qué es lo que están vomitando? El contenido del estómago, el líquido que se pierde. Es como que si fuera una situación de hipovolemia. Ahí también se aumenta la secreción de la vasopresina o hormona tiroidética. El estar de pie. Qué importante es el estar de pie. La situación de pie es básica. Parece que no puede equivocarse de la tienda. Por eso que los cirujanos al día siguiente de una operación, sentados de luego que vaya al baño. ¿Por qué? Porque eso de ir al baño significa que la persona se va a volver de pie.
Entonces, cuando la persona está en posición de pie, se eleva el nivel de la hormona antidiurética, importantísimo. Todo lo contrario ocurre cuando la persona está echada. Por eso no se recomienda que una persona esté echada todo el tiempo, porque se siente mal o por lo que sea. Siempre es bueno que la persona esté en pie. El decúbito disminuye la secreción de la hormona antidiurética. El alcohol es otra cosa importantísima, sobre todo si lo digo a los alumnos, ¿no? Tiene que ser metódico con el alcohol. El alcohol disminuye la secreción de la mayor parte de hormonas y de la antidiurética. Pero es que la antidiurética tiene muchas soluciones, como vamos a ver ahora. Acá hay medicamentos como el clorfibrato y la carbamazepina, ¿no? Que también el clorfibrato se usa en la diabetes insípida. La carbamazepina es un anticonvulsivante que también incrementa la secreción de la vasopresina. La angiotensina 2 ha sido una sustancia muy estudiada porque se utiliza en los laboratorios para producir hipertensión arterial. La angiotensina 2 eleva la secreción de la hormona vasopresina, pero la hormona también ya se ha descubierto que tiene una función de incrementar la presión arterial, que vamos a ver cuál es el camino. Entonces, la angiotensina 2 se usa, utilizada por los laboratorios para aumentar la presión arterial y luego producir un medicamento que baje esa presión arterial, ¿no? Para las industrias farmacéuticas es un gran negocio los medicamentos para la presión arterial, porque una vez que se hace el diagnóstico, el paciente queda de por vida con un tratamiento, ¿no? Hipotensor. Entonces hay que tener bastante cuidado también eso al momento de declarar que un paciente es hipertenso, ¿no? Bien, acá es solamente volvemos a ver siempre el hipotálamo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que una persona ha consumido mucha sal y está en estado de hiperactividad o ha tenido una hemorragia masiva y está en esta situación de hipovolemia. Entonces, la hipovolemia, los receptores de volumen, acá está pegado los receptores. Estos receptores se encuentran en las grandes venas, son los receptores de presión. Estamos hablando de la vena cava, ¿no? Estamos hablando incluso de la misma aurícula derecha, las aurículas, ¿no? Ahí se encuentran los receptores que están informando en todo momento la presión que tiene el paciente. ¿Y aquí le están informando al hipotálamo? No solamente eso, hay un centro en el hipotálamo que es el centro de la osmolaridad, y ahí están los osmoreceptores. Increíble cómo en el hipotálamo están los medidores, los receptores de la osmolaridad plasmática. Entonces el hipotálamo es el ente regulador. Si la osmolaridad del hipotálamo a través de una serie de mecanismos hace que se libere, y ahí está clarísimo. Y junto al centro del hambre, que ustedes ya conocen, se encuentra el hipotálamo también, el centro de la sed. ¿Se acuerdan? El núcleo dorsal del hipotálamo. Ahí también se encuentra el centro de la sed. Entonces, de inmediato, el hipotálamo va a actuar y a establecer sinapsis con el centro de la sed del paciente. Si es que tiene una hipovolemia, el paciente va a tener sed. Si el paciente tuvo una gran hemorragia, va a pedir agua. Es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque al centro el hipotálamo está regulando todo eso. Entonces, el hipotálamo hace que el ser humano sobreviva, ¿no? Bueno, y acá siempre en fisiología, en endocrinología, se va a hablar de la arquitectura, de la química, de la bioquímica, ¿no? De las hormonas. Entonces, estas hormonas son muy parecidas, la vasopresina, la hormona antidiurética y la oxitocina. Son dos monapéptidos. Miren qué pequeño peso molecular. Sin embargo, lo importante, ¿no? ¿Y por qué son muy parecidas? Son monapéptidos, tienen 9 aminoácidos. ¿Por qué? Porque son producidas por las mismas
neuronas, son las neuronas macrocelulares las que producen la vasopresina y la oxitocina. ¿En qué se diferencia? Es muy poco, ¿no? Ustedes están viendo ahí dos enlaces en sulfuro, acá dos enlaces en sulfuro, y están viendo acá la diferencia entre la aminoácido 8, la arginina, acá la leucina, y me parece que aquí es el aminoácido número 3, acá la fenilalanina y acá la leucina. Entonces, muy parecidos, pero tienen diferentes funciones porque hay la diferencia de los aminoácidos. La vida media. Obviamente la hormona tiroides es producida en pulsos, en pequeñas cantidades, porque frente a un estímulo la neurona produce una pequeña, un pulso de hormona tiroides. Tiene una vida media de 18 minutos, bien cortita. Por eso es que ustedes toman demasiado agua, ustedes, los niveles de la hormona bajan. Y si toman, al contrario, una comida muy salada, los niveles van a incrementar. Es metabolizante medida de los riñones. Actúa fundamentalmente, ya les había dicho, a nivel de los tubos colectores, ahorrando agua. Si ahorra agua, obviamente va a disminuir, ahorrar agua significa disminuir una situación. Disminuye la osmolaridad plasmática, ¿no? Habían dicho que aumenta la presión arterial. Al dar de dosis aumenta la presión arterial. Vamos a ver cómo. Y además, las hormonas están interrelacionadas. Se acortan así como los neurotransmisores. Entonces, la hormona antidiurética incrementa la secreción de la corticotrofina. Acá está. Incrementa la secreción de la hormona ACTH. Simplemente corticotrofina. ¿No? Miren cómo seguimos con esta interrelación que está perfectamente, la mayoría de las hormonas intercomunicadas, ¿no? Y acá todos los receptores conocidos, por lo menos los más importantes, los más relevantes, tenemos los receptores B1. Aquí los receptores B1 generalmente están acoplados con la proteína GQ. Ya ustedes saben que cuando está acoplada la proteína GQ se aumentan los niveles de calcio, ¿no? Intracelular. Y los receptores B2 están acoplados a la proteína GS, ¿no? Cada vez que actúa GS, aumentan los niveles de AMP5. Acá está. Se aumentan los niveles de AMP5 y se aumenta la permeabilidad y se aumenta la reabsorción de agua a nivel de los tubos colectores. En algunas ocasiones también solutos son reabsorbidos un poco con agua, ¿no? En resumen, estos son los receptores más importantes de la hormona tiroides B1A, son los que están en el núcleo liso de los vasos sanguíneos. Por eso es que producen vasoconstricción, por eso es que aumentan la presión arterial. Qué interesante, por eso es que la hormona tiroides aumenta la presión arterial. Los receptores B1B habíamos dicho que se encontraban en la hipófisis, en las células corticotropas, y hacían que estas produjeran más corticotrofina, ¿no? Acá está. Y los receptores B2, ya ustedes saben que se encuentran en los tubos colectores y tienen ese efecto famoso, el efecto antidiurético. Ya habíamos hablado, de que es un resumen, habíamos hablado de los hormoreceptores, cómo se activan los hormoreceptores se encuentran en el núcleo hipotalámico anterior, cómo están funcionando en todo momento, ¿no?
justamente para mantener el equilibrio de la osmolaridad plasmática, ¿no? Los receptores de baja presión tenemos que se encuentran en la gran vena, ya lo habíamos mencionado anteriormente, las aurículas, las venas pulmonares, la vena cava, y habíamos hablado anteriormente de la angiotensina 2, que se eleva justamente para elevar la presión arterial. Habíamos dicho que la angiotensina produce hipertensión y que era utilizada, ¿no? Por las industrias farmacéuticas, ¿no? Para sus experimentos. Obviamente, la angiotensina 2 aumenta la secreción, además de la hormona tiroidea, que también acabamos de mencionar que tiene acción de hipertensión arterial. No solamente, esto es sumamente importante, ¿no? No solamente regula el medio interno, que es la acción de la hormona antidiurética, sino que hay otras funciones que también son sumamente importantes. Por ejemplo, a nivel del hígado aumenta la glucogenólisis hepática. ¿Qué significa eso? Que va a aumentar los niveles de glucosa en sangre, ¿no es cierto? Va a aumentar los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué es lo que habíamos visto hace algún momento? La activación de los procesos de aprendizaje y memoria. Miren qué importante, por eso le decía. Si los alumnos toman abundante licor, recuerden que el alcohol inhibe la hormona antidiurética. Entonces la hormona antidiurética tiene que ver también con los procesos de aprendizaje y memoria, o sea, se está perjudicando tremendamente. Van a borrar toda la información que aprendieron, que el alcohol es muy dañino para la salud, ¿no? Bien, también se ha encontrado que tiene una acción antipirética, pero nadie usa mucho la hormona antidiurética, es carísima. Se tiene que dar impulsos, es carísima, vienen pullas, nadie va a utilizar para bajar una fiebre a la hormona antidiurética, ¿no? Pero sí sabe que es, ¿no? Se sabe que es un antipirético, puede bajar la fiebre. Y otra cosa importante que también tiene que ver con los patrones, ¿no? De la conducta sexual y la conducta materna, ¿no? Es sumamente importante, o sea, tiene que ver con la libido también, en su momento, ¿no? O sea, miren todas las funciones que podemos darle a la hormona antidiurética. Y este es un experimento que se realizó para ver cómo la hemorragia, porque hemos dicho que la hemorragia hace que se pierda volumen y entonces se aumentan los niveles de hormona antidiurética. El experimento con animalitos se produce la hemorragia en el animalito, hay una descarga básica de la neurona, de vasopresina, o sea, una descarga lenta, tan pronto el animalito comienza a perder sangre y luego se libera la vasopresina, ¿no es cierto? Y el animalito que perdió sangre, eso es, sobre todo en la ratita de experimentación, se van a tomar líquido, tienen sed, ¿no? Bueno, esta es una aplicación clínica. La diabetes insípido, muchas veces, paciente que tiene diabetes, el paciente con diabetes, lamentablemente, la glucosa elevada destruye los vasos sanguíneos. Y al destruirlos, obviamente, se obstruyen y producen infartos, ¿no? Dejan de elevar una parte. Y entonces esos infartos, en este caso un infarto en el núcleo supraórtico o en el núcleo paraventricular, que son los que producen a la hormona antidiurética, van a producir pues una disminución, ¿no? En los niveles en la hormona, y eso es lo que se llama la diabetes insípida. ¿Por qué se caracteriza la diabetes insípida? Porque el paciente orina y orina de una manera descomunal, son litros de orina. ¿Por qué? Porque no existe hormona antidiurética que repela la orina. Entonces hay que darle un tratamiento especial a estos pacientes, ¿no? Y acá
junto con esa orina descomunal, el paciente tiene que tomar líquidos. Si no toma líquido, el paciente se muere, ¿no? En medicina hay una ley importante. Si se pierde tal cantidad de líquido, tiene que tomar la misma cantidad de líquido. Lo contrario, entras a deshidratación y muerte. Entonces, esto es sumamente importante. Bien, vamos a ver la oxitocina. Esta es otra hormona que la producen las neuronas macrocelulares en el hipotálamo, de los núcleos supraópticos y supraarticulares, ahí lo ven, pero se encarga fundamentalmente de la expulsión blanca. Ojo, expulsión blanca. No he dicho producción, mucho cuidado. Simplemente expulsa. Yo siempre digo que esta oxitocina es una hormona expulsiva. Eso es bien botella para los que quieren aprender el curso de endocrino. Expulsiva porque expulsa todo la hormona. ¿Y por qué? La expulsión láctea está actuando sobre los conductos mamarios y hace que expulsen la leche. ¿Qué más? Expulsan al niño, se aumenta el trabajo del parto y durante el parto se aumentan los niveles de oxitocina y el niño va al mundo exterior, o sea, aumenta la contracción del útero, la contracción uterina. Durante el acto sexual también se incrementa tanto los varones como las mujeres, porque incrementa la actividad de las trompas de Falopio y de los conductos deferentes. Obviamente la actividad de los conductos deferentes para expulsar el seno. Y la actividad de la trompa y los falopios, lo normal es que más bien las trompas atraigan al seno, atraigan a los espermatozoides para que se realice la fecundación. Entonces, durante el acto sexual, durante el coito, también se elevan los niveles de oxitocina. Los receptores, como es una hormona expulsiva, obviamente los receptores están acoplados con la proteína GQ. Ya ustedes saben que cuando está de congelio, la proteína GQ se aumentan los niveles de calcio intracelular, ¿no?, en la célula efectora, donde va a hacer efecto, ¿no?, justamente, y sobre todo a nivel del músculo, porque estamos hablando del músculo liso, ¿no? El músculo liso está en los conductos deferentes, ¿no?, las trompas de Falopio. Importante, volvemos a ver otra hormona que se aumenta con el estrés quirúrgico. Creo que ya les he dicho qué significa estrés quirúrgico. Ir a sala de operación, o sea, es un estrés, una cirugía. ¿Se imaginan ustedes un corte dependiendo de la operación que realizan? Es un estrés. El estrés quirúrgico produce también el incremento de los niveles de oxitocina. Por eso es que después de una operación, los médicos están contemplando al paciente midiendo la cantidad de orina, la cantidad de líquido que ingresa y haciendo un balance. Entonces, el balance tiene que ser equitativo, ni positivo, ni mucho ni poco. El balance tiene que ser exacto de los líquidos que entran y los líquidos que salen. Los pediatras han hecho mucha propaganda de la oxitocina porque cuando el niño nace se le dice a la madre: así no tengas leche, póntelo a succionar el pezón. ¿Por qué? Porque el niño va a estimular a la madre a que se eleven los niveles de oxitocina. Entonces es importantísimo colocar al niño. Se elevan los niveles de oxitocina y entonces rápidamente se va a expulsar la leche, ¿no? Y el niño no va a tener por qué esforzarse tanto. Como toda hormona, va a disminuir por la ingesta de alcohol, lo que les he dicho en un primer momento. Es terrible el uso de alcohol, no es aconsejable en la gente joven. Y este es un experimento que se hace
para ver cómo se incrementan los niveles de oxitocina en un grupo de experimentación de pequeños roedores que se les pone electrodos en la cabeza y se les estimulan los pezones, se ponen a las crías a succionar los pezones. ¿Y qué es lo que se ve de la madre? ¿No? Se ven descargas rápidas, ¿no? Descargas que hablan, que pueden ser muy rápidas, ¿no? Y después de la neurona que produce una oxitocina y después se produce un impulso de oxitocina. Ya le he dicho que cuando estamos en endocrino se habla de impulsos, son mínimas cantidades, pues, las hormonas no están pues todo el día a la misma hora como un caño abierto, ¿no? Frente a un determinado estímulo se produce el incremento de una hormona y hay que saber estimular adecuadamente, y no inhibir la producción de tal o cual hormona por la producción de un neurotransmisor. Y se expulsa la leche, obviamente, ¿no? Se expulsa la leche. Si el bebé no lata, la madre poco a poco seguramente va a dejar de producir leche. Es importantísimo poder adaptar al bebé. Bueno, y acá ampliar un poco más los estimulantes para la producción de oxitocina y los inhibidores. La acetilcolina siempre va a estimular la producción de oxitocina. Los opioides, todo lo contrario, por eso a la madre que está dando de lactancia se le prohíbe ingerir opiáceos. ¿A cuántas madres cocainómanas? Y le hacen un daño tremendo al bebé porque disminuyen la expulsión, no solamente disminuye la expulsión, la producción de leche. Esos niños están desnutridos. La noradrenalina resulta estimulante cuando actúa sobre los receptores alfa y es inhibidora cuando actúa sobre los receptores beta. Los estrógenos siempre serán estimulantes para la producción de oxitocina y la progesterona inhibe. Ven ustedes acá las neuronas monocelulares, cómo las neuronas producen en el hipotálamo, son las neuronas las que producen oxitocina y la mandan a la circulación general. Este es un verdadero efecto endocrino, va a actuar a nivel, como estamos viendo acá, del aparato genital femenino, masculino, igual porque tanto hombres como mujeres tenemos las mismas hormonas. ¿Qué nos diferencia? Los niveles. Las mujeres también tenemos testosterona, pero en misma cantidad. Igual, los hombres tienen estrógenos y progesterona, pero tienen al máximo los niveles de testosterona. Ya lo verán, los niveles varían. Y para ampliar un poquito más los niveles de la oxitocina, ya habíamos mencionado que el médico ginecólogo coloca una inyección en un momento del parto para que el útero se contraiga más y impulse al niño, definitivamente. Y nuevamente vemos acá la relación de oxitocina con prolactina, como la oxitocina a su vez actúa en un feedback positivo. Ambas se retroalimentan. La oxitocina actúa sobre la prolactina incrementando los niveles de prolactina. ¿Qué hace la prolactina? Produce la leche. Una cosa es la oxitocina, que es la que se encarga de la expulsión, y otra es la prolactina, que es la que produce la leche. Controla, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Se encuentran receptores en el aparato genital masculino, femenino, en todo el aparato genital. Ya hemos dicho que la oxitocina se incrementa durante el coito, y acá muy importante en los varones. En los varones, ¿cuál es la acción? Disminuye la síntesis de testosterona, importantísimo. Hay muchas veces hombres que no pueden tener hijos con su pareja. Y hay que hacer un estudio, pero todo aparentemente normal, aparentemente todo. Pero resulta
cuenta que los niveles de oxitocina no son los más adecuados. Tienen niveles altos. Los niveles altos de oxitocina producen esterilidad masculina. El hombre no puede procrear. Qué importante. Bien, vamos a ver la de la hipótesis. Ya habíamos hablado de unas palabritas. ¿Algunas preguntas aquí, alumnos? ¿Está claro? Creo que sí, ¿no? Está claro. Habíamos dicho que generalmente estos capítulos, el capítulo de endocrino, tiene bastante información, pero es un capítulo sencillo. Así que puede ir leyendo conforme se va realizando la clase. Bien. Obviamente la ley de hipófisis tiene otro origen embriológico. La ley de hipófisis deriva del endodermo, mientras que la neuro del ectodermo. Por eso se llama neurohipófisis. Esta ley de hipófisis es verdaderamente una fábrica de células. Es una fábrica. Vamos a ver. Ya está, este es un punto histológico de la ley de hipófisis. Miren, esta es una hormona que se llama una célula, tireotropa. Estas son las células que produce esta hormona estimulante de la tiroides, o simplemente tirotrofina. Yo prefiero decirle simplemente tirotrofina y no muy largo. Aquí estas son las células corticotropas de la adenohipófisis o lóbulo anterior, ¿no? Que producen la corticotrofina. Estas son las células corticotropas. Acá hay la célula lactotropa que produce la prolactina. Acá estas de diferente tamaño. Hemos visto la abundancia de las gonadotrofinas. Estas son células gonadotropas, producen la gonadotrofina. ¿Cuáles son las gonadotrofinas? LH, FSH. Aquí está esta célula que es la célula somatotropa porque produce la hormona de crecimiento. Y acá el resumen. El resumen hasta aquí para hacerle recordar que la neurohipófisis, estas son las neuronas celulares, hasta la neurohipófisis, depositan su producto, la vasopresina, directamente sobre el y esta se va a la circulación general. Por eso es que actúa sobre el pulmón. Totalmente diferente a todas las hormonas que van a estudiar ahora ustedes en los próximos días. Van a estudiar unas hormonas que al contrario son producidas en la hipófisis, pero tienen un comando, y el comando es el hipotálamo. Y ustedes van a comenzar a hablar de los comandos hipotalámicos o ejes hipotalámicos, eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, hipotálamo, ¿no? Hipófisis, tiroides, hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal. Entonces, miren, la mayor parte de hormonas que ustedes van a estudiar van a estar bajo este comando. Por eso es que esto es importante fijarlo, ¿no? Porque estas son las neuronas hipotalámicas que producen las hormonas liberadoras e inhibidoras que lo depositan en los vasos portales a la hipófisis y ahí se produce lo que acabamos de decir.
la corticotrofina, la hormona tirotrofina, TSH, la GH, hormona de crecimiento, y estas dos que son las gonadotrofinas, CTSH y LH, lo mismo con prolactina. Hoy día vamos a estudiar esta parte de todo este sistema de la hipófisis. Hoy día vamos a ver solamente la prolactina. Durante todo el curso van a ver una serie de hormonas. Las demás son. Para comenzar, entonces, y para ubicarlos, ahí tenemos la ley de hipófisis, ¿no? No se olviden, la ley de hipófisis se encuentra en la célula que hemos visto, que produce la corticotrofina, se produce la hormona de crecimiento, que va a actuar luego a nivel del hígado para producir otra serie de sustancias. Lo van a estudiar ustedes un día completo, porque esto es impresionante. Igual, va a haber una clase para ver, ¿no?, cómo la corticotrofina que se produce en la hipófisis actúa sobre la corteza suprarrenal para producir los 17 corticosteroides. Y también van a estudiar la médula suprarrenal, ¿no?, donde se producen las dos hormonas sexuales. Esto lo van a estudiar durante todo el capítulo. Yo los estoy indicando, ¿no? Acá la hormona tiroidea, ¿no?, la hormona, la tirotrofina que va a producir, ¿no?, su acción sobre la tiroides para producir las hormonas tiroideas T3 y T4, ¿no? Luego acá tenemos ya, habíamos hablado de las gonadotrofinas que van a actuar acá se ve solamente en ovario, pero para producir estrógenos y progesterona, pero ustedes van a tener una clase también de testículos, porque también tienen que ver cómo las hormonas actúan sobre esta glándula masculina. Obviamente, ¿cómo es que se elevan los niveles de testosterona? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las causas? Y hoy día vamos a ver acá la prolactina. A propósito, acabamos de estudiar la oxitocina que se encarga de la expulsión láctea. Ahora vamos a ver a la prolactina que se encarga de la producción láctea. Y acá esto es un resumen muy bueno. Un resumen muy bueno de las hormonas liberadoras, ¿no? Las hormonas liberadoras citotaláricas, CRHR, CRH, que obviamente actuando sobre la hipófisis produce la corticotrofina. Hormona liberadora de la tiroides para producir, hacer que la hipófisis produzca la hormona TSH, la tirotrofina, con las hormonas liberadoras de la gonadotrofina para hacer que la hipófisis produzca las gonadotrofinas. Tenemos acá, habrá una clase para estudiar clase extensa. Las hormonas liberadoras de la hormona de crecimiento, GRH, sí, pero también hay una hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Me gusta mucho cuando la gente imagina, piensa, me gusta traer este esquema porque eso ha sido hecho hace muchos años, pero esto está vigente. Quien ideó esto ahora es necesario, claramente que era correcto, simplemente se han descubierto unas sustancias. Por ejemplo, se sabía que existía una hormona liberadora de la prolactina y una hormona inhibidora de la prolactina, pero no se sabía cuál, ahora ya se sabe. Es lo que vamos a ver ahora. Esta es la prolactina. Acuérdense que hace un rato hemos visto la hormona tiroidea tenía 9 aminoácidos. Miren esta barbaridad. Tiene 199 aminoácidos. Es tremendamente enorme, de elevado peso molecular, unida por 3 enlaces de sulfuro. ¿Y por qué tan complicada? Porque sus funciones son complicadas también. La prolactina se encarga de la producción de la leche, pero la producción de la leche tiene que ser perfecta porque el ser humano
en los primeros 6 meses debe vivir, debe sobrevivir solo por la leche materna. Entonces, ahí tenemos, yo le dije que durante mucho tiempo no se sabía cuál era la hormona que producía la liberación de la prolactina. O sea, no se sabía PRH, quién era PRH. Hoy día ya se sabe. Es la misma hormona que libera a la tirotrofina. O sea, estamos hablando de PRH. Ya está descubierto. Ya se descubrió. ¿Y quién es o cuál es la hormona que inhibe la producción de la prolactina? También se descubrió, ustedes lo conocen. Es un neurotransmisor muy conocido y es la dopamina. La dopamina inhibe la producción de la prolactina. O sea, cada vez que yo tengo una mujer joven y que tiene enfermedad de Parkinson y que tengo que administrar la levodopa, tengo que avisarlo porque se va a quedar sin leche, ¿no? Lamentablemente. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un poder muy grande sobre la producción láctea, ¿no? Entonces, la prolactina ya está muy parecida a la hormona tiroides, porque igual, 20 minutos, tiempo de vida media. ¿Por qué? El niño tiene que succionar el pezón. Si el niño no succiona el pezón, no hay prolactina. Entonces, ¿cuál es el tiempo de vida media? 20 minutos. Afortunadamente, entonces el niñito que está lactando todo el día en su enfermo, hay prolactina suficiente. Nuevamente el estrés quirúrgico, el ejercicio, casi siempre son los mismos hábitos favorables y positivos que producen en la producción, ¿no? de la prolactina. Poner la estimulación del pezón para colocar al bebito ahí todo el día, que es un estímulo fabuloso. El sueño, sobre todo el sueño de horas lentas, hace que durante el sueño el niño igual pueda elevar los niveles de prolactina. Es importante entonces que es el sueño. Igual para la mujer tiene que dormir adecuadamente la que está dando de lactar. De lo contrario, la producción se va abajo. Por eso es que hay la ley que a la mujer que trabajar le da un descanso por lo menos de 2 meses, ¿no? Para que la mujer se dedique a lactar a su bebé. Durante el embarazo, claro que se eleva la prolactina. ¿Por qué? Porque la prolactina, junto con los estrógenos y la progesterona, aumenta el crecimiento de las glándulas mamarias. La clorpromazina también, este es un antipsicótico, también se ha demostrado, ¿no?, que eleva la producción de la prolactina. Hay pacientes psicóticas que están tomando la clorpromazina y que por ahí dicen, doctora, pero me está saliendo leche, ¿no? Es precisamente por eso, ¿no? Y como siempre, yo les había ya mencionado, la L-dopa o la dopamina disminuye la secreción de la prolactina, ¿no? Eso es muy clásico. Yo me pregunto, prolactina, receptores hay en todo el organismo. Yo le preguntaría dónde no hay y por qué hay receptores en todo el organismo, porque esta hormona es sumamente importante. Imagínense, la mama, el útero, ovarios, hipófisis, pineal, hipotálamo, cerebro, testículo. En los hombres hay prolactina, por supuesto que también hay prolactina. ¿Cuál es la función de la prolactina en los varones? Qué importante. En la próstata. Importantísimo, los niveles vamos a vivir, ¿no?
glándula suprarrenal, hace un folículo piloso. Obviamente la prolactina va a aumentar la producción de la leche, eso es la galactoiesis. Aumenta la producción de una proteína que se llama la caseína, que está presente en la leche materna. Aumenta el desarrollo mamario, que en esencia yo les había dicho de los estrógenos y la progesterona, porque los estrógenos aumentan el número de conductos mamarios. La progesterona aumenta el tamaño de los alveolos, son dos funciones diferentes. Y aquí, obviamente, tiene que participar en el equilibrio de los electrolitos. ¿Qué necesita una mujer para preparar leche? Lo primero, agua. Por lo tanto, acá los riñones tienen gran importancia. Los riñones son lugares donde se ahoga el agua. A la digresión no dicen los riñones. ¿Qué más se necesita para producir leche? ¿Qué más? ¿Qué más? Proteínas, claro, si la leche requiere proteínas, carbohidratos, claro. Vitamina, claro que sí, tanto también tiene que haber receptores en el hígado, porque en el hígado se producen todas estas sustancias, la proteína, la glucosa, la caseína, pero hay receptores hasta en el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque la leche de la madre también tiene inmunoglobulinas, a diferencia de la leche que es materna. Y este es el primer eje que les muestro, muy simpático. Esto se llama eje hipotálamo, hipófisis, órgano diana, órgano blanco, como le quieran llamar. Entonces, habíamos dicho que RH, la hormona liberadora de la tiroxina, es la que se incrementa el hipotálamo. ¿Para qué? Para producir grandes cantidades de prolactina. Una vez que la prolactina se aumenta, va a actuar a nivel de la glándula mamaria. No solamente en la glándula mamaria. ¿Dónde más actúa la prolactina? En el hígado, los riñones, el sistema inmunológico, casi en todo el organismo. Y acá están nuestros demás tejidos, donde va a ser la acción de la prolactina. Cuando ya se ha producido una buena cantidad de leche, cuando probablemente el niño ya está satisfecho, obviamente después de una gran producción de leche, hay un mecanismo inhibitorio. O sea, la lactancia abundante ya inhibe la producción de la prolactina, obviamente. Cuando el niñito tiene hambre, comienza a succionar, quiere calar, aumenta los niveles, pero una vez que está satisfecho, el bebé deja de, se duerme. Y listo, es el momento en que se deja de producir la prolactina, ¿no? El receptor. Aquí tenemos que ser un poquito más minuciosos. En el endocrino tenemos que hablar ya del tipo de receptor, cómo son las acciones. El receptor de prolactina, ¿dónde se encuentra el receptor? En cualquier parte. Testículo, glándula mamaria, hígado, donde tenga que actuar la prolactina. Ahí están estos receptores. Este es un mecanismo muy famoso, a mí me gusta mucho. El famoso mecanismo YAG-STAT. ¿Qué significa este mecanismo YAG-STAT? Este mecanismo de la prolactina es muy parecido al mecanismo del receptor que usa la hormona de crecimiento. Seguramente lo van a poner ahí. Acá está la prolactina y acá está el receptor de la prolactina que tiene generalmente, ¿no?, dos dominios, y acá hay otros dos dominios. Tiene la forma de podemos decir un tetra
que lo podemos decir. Llega la prolactina y lo que hace primero se une a este dominio, a este lado, y automáticamente hay un mecanismo de tactismo y es atraído el otro dominio y se junta y se forma, ¿no?, el famoso tetraímero. Cuando se forma el tetraímero, ahí de inmediato comienza la fosforilación de una serie de proteínas. Proteínas que a su vez van a producir. ¿Qué van a producir? Una serie de mecanismos que van a conducir a la producción de la leche. Acá está ya más complejo, acá está formado el tetraímero, aquí la fosforilación. Y a las proteínas fosforiladas van a acabar en el núcleo, ¿no es cierto?, de cada célula diana. Y ahí van a producir, si fuera la glándula mamaria, la producción de leche, si fuera el hígado, pues aumentará la producción de proteínas, de glucosa, todo lo que debe tener la leche. Y a nivel del riñón aumentará la producción de la reabsorción de agua, porque para producir leche se necesita agua. La leche, acá los niveles de prolactina. Una mujer normal, acá una mujer embarazada, miren hasta cuánto ha subido, hasta qué nivel, 140 miligramos por litro, tiene la cantidad durante el embarazo, se eleva la prolactina, pero durante el parto cae, ¿no? Acá hay una caída, y solo lo que mantiene alto el nivel de prolactina es la absorción del bebé, ¿no? Cada que succiona el bebé, desde un experimento se ve cómo se eleva los niveles de prolactina. Está clarísimo. Por estímulo para la producción láctea, justamente la absorción del bebé. Y ahí más en detalle las acciones de la prolactina, ¿no? Ya habíamos hablado de la producción láctea, habíamos hablado que la prolactina tiene muchas funciones, mantiene el cuerpo lúteo. Normalmente, porque si así no esté la mujer embarazada, la mujer tiene una cantidad de prolactina igual que el varón. Si la mujer está embarazada, mantiene el cuerpo lúteo del embarazo. Acá está el varón. La prolactina interviene en la espermatogenesis. Está demostrado. Así es, que tiene niveles altos de prolactina, se llama hiperprolactinemia. Lo más probable que sea este. Parece mentira, ¿no? Y solo porque está aumentado un poquito nada más, pero ahí está el problema. Por lo tanto, si participa en el control de la espermatogenesis, también en el control de la pubertad. Las características tanto del hombre que de la mujer, cuando ya se va haciendo, va marcado, se hace adolescente. Esto es importante, estimula la síntesis de los receptores ALH, tanto en el ovario como en el testículo. Alumnos, si no hay prolactina, no va a haber receptores para ALH, por eso que no va a haber una adecuada acción de ALH, por eso que hay esterilidad, ojo, en el hombre y en la mujer es la misma cosa. Yo he visto esterilidad tanto en hombre y en mujer, lamentablemente. ¿Por qué? Por prolactinemia. Entonces, no solamente pues la prolactina ya se ha descubierto que tiene muchísimas acciones, la conducta materna, la conducta paterna, cuando el niño recién nace, la familia está pero contentísima, feliz, cuidando alrededor del niño. Acá está, hasta la hiperprolactinemia se asocia con impotencia. Las glándulas adrenales hay una función importantísima, estimular la secreción de la dehidroepiandrosterona. Sí, pero ¿qué es la dehidroepiandrosterona? Es la base, es lo que va a formar la testosterona, los estrógenos y la progesterona. Al final de la vida, cuando el hombre y la mujer tienen muchos años, la testosterona es bajísima y en las mujeres, los niveles de estrógeno también son bajos.
Pero no es que la mujer se quede sin estrógeno, no, porque aquí hay esta sustancia que produce la glándula suprarrenal, produce la dihidrotestosterona y en base a eso se sintetizan los estrógenos y la testosterona. Es sumamente importante. Bueno, y obviamente en el riñón habíamos dicho que favorece la obtención de agua y sal para la producción de la leche. En el hígado produce este incremento, ¿no?, de los factores de crecimiento que son importantes para el crecimiento del bebé, por eso que el bebé que está tomando la leche de la madre crece muy rápido, muy sano, ¿no? Ya habíamos hablado del sistema inmune, cómo se estimula la secreción de inmunoglobulinas en la leche, ¿no? Todo eso hace la prolactina. Y esto es importante, obviamente, si se necesita agua, si se necesita volumen plasmático, obviamente, la prolactina aumenta el volumen plasmático y disminuye la hemorragia plasmática. Eso es un hecho de consecuencia, ¿no? Consecuencia, hablando de la importancia que tiene la hemorragia plasmática, ¿no? Y otra hormona que eleva la presión arterial, ¿no?, como habíamos visto la hormona tiroidea, ¿no?, aumentar la presión arterial es también, obviamente, sobre todo el valor sistólico, estamos diciendo que aumenta la colemia, aumenta el volumen plasmático, ¿no? Y el crecimiento corporal del niño, por supuesto, claro que sí, por eso que el niño crece saludable. Alumnos, preguntas. Creo que no hay ninguna complicación, ¿no? Perfecto, no hay ninguna pregunta. Entonces, voy a pasar a